Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bienvenidos, vamos a darle continuidad a nuestra clase de sexualidad, correspondiente a la asignatura Sexualidad Humana del programa educativo de la licenciatura en Enfermería que se imparte en la Escuela Superior de Tlahuelilpan. El tema de hoy es identidad y preferencia de género. Es importante recordar dentro de los aspectos básicos cuál es la diferencia entre sexualidad y género. Vale la pena que recordemos que la sexualidad es un punto donde confluye el sexo psicológico, las cuestiones sociológicas y las cuestiones biomédicas. En ese sentido, y en este orden de ideas, es importante recordar que el objetivo de la sexualidad humana es proporcionar información descriptiva, científica, no valorativa, libre de prejuicios, respetuosa, participativa, sobre todo que pueda desmitificar para abarcar a la sexualidad y género en un contexto de diversidad con un enfoque integral. Esto es muy importante porque existen todavía, desafortunadamente, muchos mitos que rodean a la sexualidad y que no permiten que las personas puedan vivir de una manera plena, responsable y honesta su sexualidad. Es importante en los conceptos básicos retomar a qué se refiere el concepto de género. Desde el punto de vista nominal, podemos decir en una definición de Roldán del año 1987 que el género es una construcción social. Significa comprender que muchas cosas que creemos que son naturales porque nacimos hombres o mujeres, realmente no son naturales, son aprendidas. Creo que eso es muy importante dejarlo perfectamente claro en esta clase. ¿Qué es entonces identidad de género? ¿Cómo se define a la identidad de género? Es la percepción subjetiva íntima de sentirse hombre o mujer, o bien la autopercepción. De aquí que en estas imágenes, por ejemplo, nos ayudan a diferenciar adecuadamente otros términos importantes como es preferencia genérica. Espero que recuerden, la clase pasada estuvimos retomando estos conceptos y entonces, ¿qué es la preferencia genérica? Es la mayor atracción para relacionarse afectiva y eróticamente a personas del otro género, de ambos géneros o del propio género. Cuando ya tenemos identificadas adecuadamente estas terminologías, es importante que nosotros podamos determinar cuál es la tabla de preferencia genérica y sobre todo, para qué nos sirve. Recordamos la clase cuando explicitamos el papel. Corresponde a identificar las variables que existen dentro de la preferencia genérica. Otro nombre con el cual vamos a encontrar esta tabla es como tabla sexoerótica. Vamos ahora a poner un ejemplo. Esto me parece que nos da claridad y nos da certidumbre para poder contextualizar la verdadera utilidad de la tabla. Hagamos un ejemplo. No lo expongan, solamente hagan una autorreflexión. ¿Son ustedes, o mejor dicho, qué les gusta más? ¿Hombres, mujeres o ambos? ¿Son ustedes capaces de reconocer belleza y o atracción en el propio género y en el otro género? Si es así, vamos a identificar nuestro potencial. De acuerdo a estos contextos, vamos a identificar en la tabla de preferencia genérica que vamos a encontrar entonces fundamental, básico y preferente. Esto corresponde a la preferencia de género heterosexual. Vamos a conocer preferente, básico y fundamental en la preferencia de género homosexual. Y como pueden darse cuenta, al centro de la tabla encontramos a la bisexualidad. Es importante desde la dimensión erótica recordar lo siguiente: no practicante, onírico fantasioso o practicante asumido. Cuando tenemos perfectamente claro
estos conceptos, estamos en el momento de poder efectuar un estudio acerca de la sexualidad o de la preferencia de género en las personas. Ustedes se preguntarán si esto realmente es importante. En alguna ocasión hablamos que la práctica no hace la preferencia. Y de pronto podemos encontrar personas que en algún momento de su vida han tenido alguna experiencia erótica con el propio género y esto no los hace personas con preferencia de género homosexual. Entonces, si son ustedes capaces de reconocer belleza en el propio género, entonces ya no nos ubicamos como fundamental, nos ubicamos en la categoría de básicamente heterosexual. Y si yo les preguntara, ¿en algún momento han tenido ustedes algún acercamiento erótico sexual con personas de su propio género? Si la respuesta es no, decimos no practicante de su potencial homosexual. No es fácil hacer la identificación de la tabla de preferencia genérica. Desafortunadamente existen mitos y todavía existe una gran cantidad de prejuicios para poder clarificar el ejercicio de una sexualidad plena. Quizá desde el punto de vista de la psicología y de la sexología educativa, la tabla de preferencia genérica es una herramienta indispensable para poder, de alguna manera, acercarnos a una sexualidad plena. ¿Cuáles son entonces las posibles alternativas? Primeramente, tener apertura. Vamos a entender y vamos a contextualizar que la preferencia de género no solamente es una preferencia de género heterosexual, sino también existen variantes como la bisexualidad y la homosexualidad. Importante no descalificar ni tampoco devaluar. Vamos a recordar que nosotros vamos a trabajar con personas en toda la dimensión que rodea el contexto de la persona. Importante el uso de los dos géneros, los niños, las niñas, ellos, ellas, las y los participantes, las y los estudiantes. Si nosotros pudiéramos hablar de este término inclusivo, podríamos generar una nueva actitud de apertura y de tolerancia hacia la sexualidad y género. No subordinar y evitar contenidos sexistas. Creo que esto queda perfectamente claro en este último punto, donde hablamos de prohibido, prohibir. ¿En dónde empieza la normalidad y la anormalidad? Vamos a recordar entonces que estos dos conceptos para la sexualidad y para la psicología no existen. Vamos a recordar que la normalidad le pertenece a la campana de Gauss, o sea, a la estadística. Nosotros hablamos de personas con una preferencia de género, ya sea heterosexual, bisexual, homosexual. Para concluir esta sesión, ¿existe alguna pregunta por parte de las y los estudiantes? Sí. Adelante. ¿La preferencia de género se considera una enfermedad? ¿Cuál de todas las preferencias de género? De acuerdo. Vamos a recordar que en el año de 1973 se retira a la homosexualidad del DSM-4, que es un catálogo de enfermedades mentales. Todavía en la década de los 70 del siglo pasado se consideraba a la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico. Hoy sabemos que es una preferencia genérica. Es más correcto decir preferencia genérica que preferencia sexual. Yo los invito a utilizar la palabra preferencia genérica o preferencia de género. Si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por concluida esta clase sobre identidad de género y preferencia de género. Muchas gracias.